Lo dijo en la primera hora. La doctora María Dolores Miño está en la sala con nosotros de modo telemático. Ella es jurista y es la directora del Observatorio de Derechos de Justicia. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto. Buenos días, Fabricio, Belkis, qué gusto estar aquí esta mañana. Gracias, doctora. A ver, vamos a otra polémica, porque este país es lleno de polémicas, Ayer la Corte Nacional de Justicia, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, intentó sin éxito aprobar un exhorto para cuestionar el proceso de renovación parcial de la Corte. Está en este momento un concurso, de hecho el día viernes estuvo por acá el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán, a defender este concurso para renovar 7 jueces y juezas nacionales de la Corte de Justicia. La Corte ayer trató de analizar el tema, no tuvo votos para aprobar un exhorto, pero tampoco tuvo votos para aprobar una resolución en donde se declara incompetente para conocer ese exhorto a su vez. Lo cierto es que vamos a lo de fondo. Varios segmentos de la opinión pública, y entiendo que el Observatorio de Derechos de Justicia es uno de ellos, está cuestionando el desarrollo de este proceso de renovación parcial. ¿Por qué, doctora Miño? Bueno, Fabricio, Belkis, en realidad lo que nosotros venimos criticando, por decir así, siguiendo también a través del sistema de monitoreo que tenemos, es una crisis de la función judicial que ha ido escalando como una bola de nieve. Recordemos que ya desde agosto del año anterior tenemos estos episodios donde, por ejemplo, se lo destituye al juez Sandro Macías en un contexto cuando este juez tenía que resolver cuestiones relativas a los miembros del Consejo de la Judicatura procesados, que producto de eso luego la fiscal también interviene e inicia investigaciones contra el Consejo de la Judicatura. En fin, esto muy brevemente para que quienes nos escuchan recuerden que no estamos frente a una crisis actual, es una crisis que ha venido cocinándose así durante varios meses y creo yo ha pasado mayormente desatendida. ¿Cuál es el problema ahora? Que en el contexto de esta crisis, donde los principales órganos, cabezas de la Administración de Justicia, están en pugna entre sí, también decurre un proceso de renovación parcial de la Corte Nacional. Entonces estamos con entes de la función judicial altamente cuestionados en su legitimidad, en su idoneidad, incluso investigados penalmente, a cargo de la conformación de la Corte Nacional del más alto tribunal. Entonces uno esperaría que esto se haga, digamos, con rigurosidad, que ya los concursos en general, y esto, el concurso del Contralor recientemente también ilustra esto, estos concursos adolecen de una falla de origen, creo yo, y es el tema de que los reglamentos van cambiando según aparece cada concurso. Entonces esto genera ya una situación de inseguridad jurídica de origen, donde quien impulsa el concurso puede cambiar las reglas más o menos a su antojo. Y acordémonos lo que pasó en el concurso del Contralor, habían 2 reglamentos y ni siquiera los propios postulantes sabían bajo cuál reglamento finalmente se les estaba evaluando y estaba impulsándose el concurso. Entonces esta falta de un ordenamiento jurídico previo claro para regular el concurso, creo yo que habilita a un montón de situaciones que son ya de inicio de inseguridad jurídica. Luego también indicar que este no es el primero ni único concurso donde se ha cuestionado ciertas cuestiones relacionadas a la imparcialidad, a la asignación de puntajes. El concurso que se hizo en el año 2020 tenía los mismos problemas, pero yo creo que este ha sido un poco más grave, digamos, en el sentido de la forma mucho más evidente donde estas irregularidades han ocurrido. Y permítanme ponerles algunos ejemplos. Por ejemplo, a nosotros nos resulta incomprensible y colegas, digamos, a nivel internacional reconocen esto, que un concurso se haga sin que la sociedad civil pueda hacer un proceso de fiscalización de los postulantes, por ejemplo. El tema de la entrega de las carpetas. Nosotros desde el observatorio hace más de 2 meses ya solicitamos, no teníamos que haberlo hecho, esto tenía que haberse publicado, pero como no se publicó, nosotros desde el observatorio presentamos una solicitud de acceso a la información pública a Judicatura para que nos entregue las carpetas. Y Judicatura nos devuelve, nos niega la solicitud y nos dice no les puedo entregar las carpetas porque se trata de datos personales, de información que no puede ser divulgada por ser datos personales. Esta parte es pero realmente es absurdo. Perdón que le interrumpa, esta parte es importante. Quiere decir entonces que este proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, que es un proceso público, no cuenta con la participación de veedurías externas que puedan recibir información en tiempo real.
Lo que pasa es que en estos concursos la ley lo que establece es que tiene que haber una veeduría oficial que se convoca a través del Consejo de Participación Ciudadana, Fabricio, y esta es otra irregularidad que nosotros ya le hemos denunciado e incluso le hemos puesto en conocimiento del propio Consejo de la Judicatura. Tenía que haber, y supuestamente sí se conformó una veeduría desde el Consejo de Participación Ciudadana para fiscalizar este concurso, la oficial. Pero esta es una veeduría cuya integración nadie conoce. Evidentemente no es una veeduría que está haciendo un proceso de fiscalización activa. Quienes integran esta veeduría ni siquiera sabemos quiénes son, y en un contexto de tanto cuestionamiento esta veeduría está brillando por su ausencia. Entonces, si es que esta veeduría está integrada, cosa que no tenemos certeza, ¿dónde está? ¿Y por qué no está fiscalizando? De ahí que a la luz del principio de participación ciudadana y control social que tenemos todos los ecuatorianos, hay veedurías independientes. El observatorio hace una veeduría independiente por su lado. También hemos facilitado la presencia de una veeduría, de una misión internacional de observación que ha hecho, como ustedes conocen, sus propias apreciaciones del concurso, pero la veeduría oficial, ¿dónde está? Y entonces, para colmo, cuando la sociedad civil organizada solicita información, hay negativas absurdas que no se compadecen con el carácter público que tiene que tener un concurso de esas características en todas sus instancias. Pero además del tema de la contradicción, porque a nosotros les decimos, hemos pedido 2 veces esta información, nos han negado diciendo que son datos personales. Pero el día de ayer, cuando ya se empieza a elevar un poco, empieza a calentarse un poco más del malestar con respecto al concurso, de manera inexplicable, Judicatura anuncia que va a publicar las carpetas. Entonces, ¿en qué estamos? O son datos personales que no son susceptibles de publicación, o sí se pueden publicar y tienen que publicarse desde antes. Entonces, son muchas cosas. Luego tienen, por ejemplo, ustedes denuncias, y esto es propio de todos estos concursos, por eso nuestra postura como observadores, estos concursos en general nacen con este tipo de vicios. Por ejemplo, el tema de que hay asignaciones arbitrarias de puntajes. Y como nosotros no tenemos las carpetas, es imposible fiscalizar la forma arbitraria como se están dando estos puntajes, pero lo que sí nos llega, por ejemplo, es cuestionamientos por parte de postulantes, ciertos postulantes, los que se atreven a hablar, porque además hay un tema de miedo ahí generalizado, que te dicen, yo tenía las mismas credenciales que el otro doctor, pero al otro doctor le ponen en este rubro donde a mí me ponen 0, le ponen 10. Y teníamos exactamente las mismas credenciales. Entonces son cosas que van minando la credibilidad de un concurso progresivamente, que se han visto agravados con cosas que sí no hemos visto antes, como la falla del sistema de las pruebas de confianza, el llamamiento a rendir de manera facultativa nuevamente una prueba de confianza, y hasta ahora, hasta el día de hoy, no sabemos exactamente cuál fue la falla, y si fue una falla del sistema, por qué no se llamó a todos los postulantes a rendir la prueba y solo a unos cuantos, y luego los criterios de la empresa que facilitó ese concurso diciendo no hubo ningún error. Entonces, todo esto creo que abona, Fabricio Valquis, a una situación de profunda desconfianza en el concurso y en quienes impulsan el concurso, y esto necesariamente irradiará a quienes, si es que de seguir adelante este concurso, serán seleccionados. En este contexto no es posible seleccionar jueces que estén designados o desprovistos de una sospecha ciudadana, y esta última parte a mí me parece lo más grave. Conformar parcialmente una corte que va a tener sospechas en su idoneidad frente a la ciudadanía es gravísimo. Doctora, buenos días, bienvenida nuevamente. A propósito de esta ola de críticas y cuestionamientos por estas aparentes irregularidades alrededor del concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, ¿qué es lo que debería ocurrir? ¿Es la Corte Nacional la llamada en este caso a zanjar un poco este tema, a definir el futuro de este concurso? Más allá de que ayer ya hubo un intento de pronunciamientos y ninguna de las mociones que fueron presentadas tuvieron el respaldo que se requería, pero ¿quién debe dirimir de alguna manera esto que está ocurriendo alrededor del concurso para la renovación de los jueces? Aquí, Belkis, creo yo que es un nudo crítico porque se ha invocado muchas veces el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Función Judicial. Y lo que dice el artículo 53 es que en ciertos casos, cuando se evidencien profundas irregularidades, se podrá suspender total o parcialmente el concurso y retrotraerse al momento donde se identificó la irregularidad. Pero ¿a quién le toca ejecutar eso? ¿A quién le tocaría
cumplir con ese artículo 53 del propio Consejo de la Judicatura. Y si el Consejo de la Judicatura está en una postura de negación con respecto a todas estas cuestiones, porque luego todavía desde Judicatura hay toda una propaganda mediática que me parece poco considerada con todo lo que se está discutiendo a nivel nacional, donde ellos dicen nuestro concurso es perfecto, todo está bien. Pero ¿por qué le subió unos puntos a un doctor y a los otros no? No, porque está bien, porque él solicitó las pruebas de confianza. Sí, está bien, nosotros lo llamamos porque nos permite repetir. Entonces ya es un tema de, también creo yo, por parte de Judicatura, una falta de voluntad de querer corregir y justificar de manera injustificable cuestiones que no deberían pasar en un concurso. Doctora, le pregunto a usted. Esos son los llamados, ajá. Doctora, le pregunto a usted, y explíquele a la audiencia, por favor, ¿qué son las pruebas de confianza? ¿Y cuál es la diferencia con lo que se está, desde su concepto, obviamente, cuál es la diferencia con lo que se está aplicando en este proceso del Consejo de la Judicatura? A ver, nosotros cuando escuchamos, cuando se convocó a las pruebas de confianza, nosotros no teníamos muy claro qué era, pero entendíamos que era una suerte de prueba de carácter, como se hace en otras latitudes, un poco una suerte de entrevista para ver de qué va, cuál es la línea del juez, nos parecía eso adecuado, considerando que en otros países se lo hace. En realidad, lo que ocurrió es que a los postulantes se les presentó una prueba, digamos, de tipo psicométrico, una de estas pruebas, para quienes me escuchan, cuando ustedes entran a trabajar a una empresa privada, les hacen unas pruebas que es un poco de ciertas destrezas psicológicas, más bien, que no es una prueba de confianza y son como unos ejercicios que se van haciendo en computadora. Entonces, lo primero que tenemos es una caracterización equivocada de esta prueba. Es una prueba psicosométrica, no es una prueba de confianza. Una prueba de confianza debería tener otras características. Y luego, esta prueba de confianza, aparentemente lo que trataba de arrojar es características psicológicas del postulante, no un perfil, no una evaluación de sus posturas como juez, pero hacerle una suerte de perfil psicológico, y han habido personas que no han pasado este perfil psicológico. Entonces la primera pregunta, si yo fuera postulante, que me haría es, bueno, ¿en base a qué criterios y qué parámetros se decide quién es psicológicamente apto para asumir una alta magistratura? ¿Cuáles son esas características? ¿Dónde está eso? Eso no está. De ahí que un montón de postulantes no pasaron, entre comillas, digo esto, la prueba de confianza, y están cuestionándose lo mismo y dicen, ¿en qué momento se nos dijo a nosotros que el mínimo para pasar era tanto? Porque arbitrariamente les llega correos electrónicos diciendo, usted llegó a tantos puntos, no ha superado. Entonces ellos dicen, no han superado con respecto a qué, si nunca nos dijeron que había un mínimo para una prueba psicológica. Entonces, son estas cuestiones que van, como digo, minando la confianza en el proceso. Esta semana habrán 2 acciones de protección que se presentarán, una a nombre del Colegio de Abogados de Pichincha y la otra ya más específicamente presentada por un postulante con respecto a esta prueba de confianza. Entonces, sí creo que es importante, Fabricio y Balkis, que seamos muy cautos con lo que está pasando, porque finalmente una Corte Nacional de Justicia, especialmente en un país como Ecuador, donde la justicia está altamente politizada, es un ente que va a decidir cuestiones políticas. Entonces genera profunda desconfianza, cuestiones como que a puertas o ya en curso, ya llevándose el concurso, el Consejo de la Judicatura emite una resolución y dice arbitrariamente y violando los plazos establecidos en la Constitución y en la ley, para ello yo les voy a extender a algunos jueces penales su tiempo en funciones. ¿Por qué Judicatura tomó esa decisión? No sabemos. Porque además las razones resultan irrelevantes cuando legalmente se establece un periodo específico para los jueces. Algunos de estos jueces ya estaban terminando sus tiempos, digamos, en el cargo, tenían que ser reemplazados por otros, y de repente Judicatura de manera arbitraria decide extenderles en el cargo violando las normas al respecto, y Judicatura no tiene de ninguna manera la capacidad de alterar los tiempos en funciones de los jueces de la Corte Nacional. Entonces hay sospechas, es imposible ante eso no sospechar y decir, bueno, parecería ser que hay un interés político de conformar la Corte con una determinada composición para evidentemente darle un tratamiento direccionado especialmente a las mega causas de corrupción que ya en su tratamiento han sido altamente cuestionadas, ¿no? Doctora,
Doctora, a propósito de estas audiencias por las acciones de protección que han sido presentadas, eventualmente el concurso podría paralizarse de alguna manera. Esta sería una de las salidas. Habrá quienes digan, bueno, y entonces volvemos a la discusión eterna del abuso de este tipo de recursos como lo son las acciones de protección en el país. Es que yo creo que, Belkis, el problema es que se ha abusado tanto de las acciones de protección que ahora ya hay sospecha de las mismas, incluso en las situaciones donde sí es procedente e idóneo plantearlas. Yo pienso, esto es mi opinión personal, salvo mejor. ¿Perdón? ¿En este caso es procedente a su juicio? Yo diría que sí es procedente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde los estándares internacionales en materia de derechos humanos, una persona que se somete a un concurso de designación de, por ejemplo, una alta corte, tiene que hacerlo con unas mínimas garantías. Garantías de legalidad, garantías de seguridad jurídica, garantías de igualdad y garantías del debido proceso. Esos son los mínimos exigibles para toda persona. Entonces, si una persona ingresa a este concurso y se viola, por ejemplo, este principio de igualdad, porque yo tenía las mismas credenciales que el otro postulante, y el otro postulante por afectos, desafectos, quizás les ponen una nota más alta, entonces yo estoy siendo víctima de una vulneración a mi derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Por qué se me está tratando diferente si es que yo guardo las mismas credenciales? Tengo que tener derecho a impugnar las decisiones del órgano calificador, por ejemplo. Si yo no tengo un mecanismo de impugnación o mi solicitud de impugnación no ha sido debidamente revisada, hay una violación al debido proceso que sí debería ser tutelada a través de una acción de protección. Yo creo que en estos casos sí procede. Claro, el problema es que lo que pasa aquí es que hay una suerte de pesca a río revuelto, ¿no? Quienes efectivamente tienen un reclamo legítimo usualmente son los que no presentan, quienes quizás tienen un reclamo más débil se atreven a presentar. De ahí esto estoy hablando no de este concurso, sino lo que ocurrió en el concurso del Contralor, ¿no? Había una serie de acciones de protección que se presentaron porque habían pescadores de río revuelto que querían ver si lograban meterse por la ventana de un concurso al que no habían llegado a las notas o que eran cuestionados. En este concurso, al menos una de las acciones que se está presentando, a mí me parece que tiene asidero porque versa directamente con afectaciones a derechos humanos constitucionales que a un postulante le han sido afectados. Entonces me parece a mí también que bajo esta línea, bajo este temor que tenemos de que se nos acuse de abusar de las garantías, ya ni siquiera las podemos activar para las cuestiones que sí son. Ahora, que esto genera una situación o podría generar una situación todavía más caótica este concurso, por supuesto que sí. Quizás un juez constitucional podría decidir, por ejemplo, suspender el concurso o retrotraerlo. En fin, pero ese caos no es un caos, y esto sí quiero dejar en claro, no es un caos que surge por la actuación del juez, que está llamado a tutelar derechos y que está llamado a velar porque estos derechos se restituyen en caso de que han sido violados. El caos ocurre aquí porque Judicatura ha sembrado con sus conductas opacas y con su resistencia a enmendar una situación de desconfianza tal que exige que se active la única vía que tiene un poco la confianza ciudadana, que es la vía constitucional. Pero si Judicatura hubiera acatado hace meses los reclamos, las críticas que se le viene haciendo, entonces posiblemente no haría falta activar esta vía constitucional. Y los reclamos que se le han hecho a Judicatura han sido reclamos en el sentido de, por favor, confiamos en que ustedes van a poder enmendar las irregularidades que estamos percibiendo. Y de Judicatura no hay más que unas respuestas destempladas en el sentido de mantenerse incólumes frente a una serie de errores que lo que van a hacer es crearnos una configuración de la Corte con profundos cuestionamientos que luego no tendrá la legitimidad para resolver ni decidir sobre los casos más importantes de justicia que enfrenta el país. Doctora, lo último, ¿Judicatura debería suspender, anular el proceso y convocar uno nuevo? Esta pregunta se la hicimos el día viernes al doctor Wilman Terán. Él dijo que no, que el concurso va a continuar. ¿Pero usted cree que es posible o debería, frente a los cuestionamientos a Judicatura, volver a foja cero? Mire, Fabricio, mi opinión personal con respecto a esto es que le hace un flaco favor a la democracia un concurso donde la más alta corte es integrada mediante un proceso con este nivel de cuestionamiento y con este nivel de desconfianza, porque esos cuestionamientos, como ya dije, y este nivel de desconfianza va a irradiar a los jueces que salgan seleccionados. Entonces, yo digo, en este punto, yo creo que ya la ciudadanía carece totalmente de confianza de que será un proceso donde saldrán las mejores personas. No digo que los que estén en la lista no lo sean, seguramente sí lo son.
El problema es que todas estas conductas de judicatura han generado un velo de desconfianza sobre ellos mismos. Entonces, a mí me parece que no es prudente seguir impulsando un concurso con este nivel de cuestionamientos, porque entonces la finalidad de un concurso de méritos de oposición, que es conformar una corte que tenga las garantías frente a la ciudadanía de ser idóneos, de ser capaces, de ser sobre todo apolíticos, porque esta es la idea del concurso de méritos frente, por ejemplo, a una designación en la Asamblea o a través del Ejecutivo, como se hace en otros países. La idea era despolitizar esto. Pero si el concurso está altamente politizado y si esa politización va a irradiar necesariamente en los jueces que quedan designados, yo diría, por sanidad democrática, quizás lo mejor sería retrotraernos de foja cero y iniciar un nuevo concurso donde no existen este nivel de cuestionamientos que seguramente seguirán arrastrándose por los siguientes, por lo menos 3 años, hasta que haya nuevamente una renovación parcial. Entonces, yo sí creo que se debería considerar, no es una decisión fácil, es una decisión además que involucra recursos en un momento donde la judicatura ha indicado no tener recursos, pero finalmente preferiría yo que se inicie nuevamente un nuevo concurso, que en estas condiciones se deciden a personas. Y esto no tiene nada que ver con las personas que están liderando estas listas, sino con el concurso en sí mismo y cómo estas personas, y esto se decía ayer en la reunión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, no es un tema de no querer que ciertas personas lleguen, no es un tema de querer obstaculizar el que los que están ahora liderando los puntajes asuman esos cargos, sino creo que ellos mismos no se dan cuenta del flaco favor que se les ha hecho con este nivel de opacidad, porque van a ser necesariamente cuestionados. La ciudadanía no va a confiar en ellos. Doctora, gracias por el tiempo y por ilustrarnos con su criterio en torno a la postura del Observatorio de Derechos de Justicia sobre el concurso para renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia. Muy amable, doctora. A ustedes, mi querido Fabricio y Belkis, que tengan un lindo día. Lo propio para usted. María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, con sus alertas sobre este proceso. El viernes lo tuvimos acá al presidente del Consejo de la Judicatura con una postura distinta. El doctor Terán ha descartado que se eche abajo el proceso, pero está claro que hay varios sectores, incluyendo en la propia Corte Nacional de Justicia, que no están de acuerdo cómo se está llevando adelante este proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.